Bueno, han pasado los 5 minutos de cortesía, así que sin más dilación vamos a iniciar este webinar a propósito del apasionante mundo de la logística y los drones. Como decía, yo soy Paco Álvarez, el director general del Grupo Aerocámaras, haré de maestro de ceremonias y nos acompañan dos especialistas. En este caso, Julián Núñez, que es profesor titular del Instituto de Nueva Brija, en concreto dirige el módulo de transporte y logística, y Alejandro Álvarez, que es nuestro director del Departamento de Gestión Aeronáutica. La idea es hacer una ponencia de unos 30 minutos y luego 10, 15 para solventar las dudas. Al final abriremos el chat para que las podáis hacer en directo y aquellos que lo prefieran, pues también indicaremos un mail para después con calma podáis expresar vuestras dudas o ampliaciones de información. Voy a compartir en pantalla la presentación que servirá de guía para esta ponencia y después cada uno de los ponentes irá incorporándose para exponer su parte. ¿Okay? Bien, el título de la ponencia que hemos seleccionado es La revolución aérea, el futuro de la logística con drones. Lo hacemos conjuntamente, el grupo Aerocámaras, cuyos componentes vemos aquí abajo, el Instituto de Nebrija de Competencias Profesionales, con el que recientemente llegamos a un acuerdo para desarrollar la enseñanza de las competencias drónicas dentro de las especialidades que imparten con normalidad. La idea es una ponencia dividida en 5 partes. Una primera introducción que haré yo ahora, breve, no que nadie se asuste. Después hablaremos sobre el desarrollo del perfil profesional, la parte docente vinculada a este ámbito, que hará Julián. La fase de normativa, gestión de permisos, autorizaciones, licencias, que en este ámbito pues, tiene su importancia, la hará Alejandro. Y luego en la parte final de formación, pues haré yo un repaso sucinto sobre las claves que hay que tener en cuenta para esta actividad. Luego, como os decía, en la última fase hablaremos de dudas y preguntas. En cuanto a la introducción, como sabéis, los drones están capilarizándose en cualquier actividad. Lo vemos en el ámbito de las inspecciones técnicas de infraestructuras, la seguridad, la vigilancia, las emergencias, el cine, los audiovisuales, los deportes. Bueno, multitud de actividades hoy ya no se comprenden sin la participación de los drones. Y la logística, como es una actividad fundamental en la actividad económica, no iba a ser menos. El transporte, tanto de mercancías como de elementos singulares, incluso en otras actividades como pueden ser el control de inventarios o las llamadas operaciones de última milla, es un componente fundamental en la actividad económica y ahí los drones aportan ventajas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo los drones están optimizando la cadena logística, qué nuevas competencias demanda el mercado para los profesionales del sector de la logística, no solo para el sector de los drones, y trataremos también ejemplos reales de uso de los drones, tanto en almacenes como en rutas y entregas. Hablaremos también de las claves legales y operativas, que en estas operaciones pues, es fundamental tenerlas en cuenta. No hay que olvidar que son eh, aparatos que vuelan, ¿eh? Y hablaremos también de los detalles del programa de especialización en logística con drones que está acreditada por Institutos Nebrija y por la Escuela Superior de Drónica de Aerocámaras. Entonces, sin más, voy a ceder el turno a Julián Núñez para que continúe la exposición a su criterio. Julián, cuando quieras.
Muy bien, creo que se ve bien, ¿verdad? Sí, Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias a Aerocámaras por bueno, poder presentar esta competencia que nuestros alumnos, expertos en transporte y logística, deberían tener si se quieren diferenciar en el mercado laboral. Creemos que es fundamental bueno, pues que los alumnos se integren en el mundo laboral y, lógicamente, para integrarse en el mundo laboral hay que aportar a la empresa algo más allá de los conocimientos, ¿no? Por tanto, bueno, un poco para iniciar esta intervención, decir que el sector del transporte y la logística es un sector muy maduro, es un sector muy tradicional, donde habitualmente pues, los nuevos perfiles que se incorporaban eran porque tenían algún conocido en el sector, no era un sector llamativo. Esto desde la aparición del e-commerce hace aproximadamente 10 años, la aparición de Amazon, por supuesto, bueno, pues rompió todos los moldes y lo que demandan las empresas son perfiles profesionales. Hasta ahora el sector no estaba profesionalizado y ahora pues las empresas demandan perfiles profesionales. ¿Y qué es un perfil profesional en el transporte o en la logística? Bueno, pues es un perfil que tiene conocimientos de transporte y logística, que se ha formado bien con un ciclo de grado superior de transporte y logística, bien con un grado universitario de transporte y logística, pero además de tener esos conocimientos teóricos que son importantes, tienen que tener algo más, tienen que tener, como veremos ahora a continuación, pues unas competencias, unas habilidades que aporten ese valor añadido a la empresa, ¿no? Por tanto, bueno, pues está muy bien saber hacer inventarios, crear rutas óptimas de transporte, etcétera, etcétera, pero tengo que, bueno, pues por ejemplo, saber pilotar un dron. En el caso de los almacenes, pues fundamental para todo lo que tiene que ver con el control de inventarios. Sobre todo en esos almacenes donde lo que estamos almacenando son mercancías con temperaturas refrigeradas, congeladas o ultracongeladas. Lógicamente, pues será mucho más interesante poder acceder a un almacén donde hay mercancía ultracongelada con drones, porque lógicamente desde el punto de vista de los riesgos laborales será mucho más adecuado. Por tanto, el sector ha evolucionado desde un sector tradicional, maduro, no profesional, a un sector profesional donde se demandan perfiles híbridos, donde además de tener esos conocimientos teóricos, tengan unas habilidades y unas competencias distintas y que aporten valor, como es el hecho de ser piloto de drones. Eh, eh, ¿Qué es la cadena de suministro o dónde podríamos integrar drones en la cadena de suministro? Bueno, lo primero de todo, definir qué es una cadena de suministro, ¿vale? La cadena de suministro son todos los eslabones por los cuales va pasando la mercancía desde que está en el proveedor hasta que llega a nuestras casas. Si nosotros nos imaginamos una carcasa de móvil que yo puedo comprar a través de cualquier plataforma online, esa carcasa de móvil puede estar almacenada ya en algún almacén en las proximidades a nuestro domicilio o lo vamos a tener que pedir a el fabricante. Por tanto, a la cadena de suministro son todos estos agentes que intervienen desde que el proveedor lanza esa carcasa a la cadena de suministro y llega a mi casa, ¿vale? Por tanto, esa cadena de suministro es compleja, donde, como digo, intervienen varios modos de transporte, transporte aéreo, marítimo, transporte terrestre por ferrocarril o transporte terrestre por carretera, etcétera, etcétera, es donde nosotros, los drones, los profesionales que puedan pilotar drones, tienen mucho que aportar. Y sobre todo tienen que aportar algo en la última parte de la cadena de suministro, que es la última milla. Lo que antes Paco ha nombrado como última milla, bueno, la última milla es esa última parte de la cadena de suministro en la que esa carcasa de móvil que yo he comprado hace 3 días a través de cualquier plataforma ya está en un centro logístico, en el cinturón logístico de una gran ciudad, como puede ser Madrid, ¿vale? Y esa carcasa de móvil tiene que llegar a mi domicilio.
¿Cómo nos pueden ayudar los drones? Bueno, pues los drones nos pueden ayudar haciendo que esa carcasa de móvil pues no llegue a mi domicilio por la vía tradicional, por transporte por carretera en una gran ciudad, como además puede ser Madrid, donde hay muchos problemas de congestión, donde hay problemas de mucha contaminación. Por tanto, el dron nos ayuda en esas dos vías. El dron nos trae el paquete, en este caso un paquete, un producto ligero, nos lo trae a nuestro domicilio en menor tiempo, evitando problemas de congestión en una gran ciudad y además de manera sostenible. Por tanto, es ahí, en esa última parte de la cadena de suministro, donde sí que los drones tienen mucho que aportar. También en estos centros logísticos, en estos almacenes donde se va almacenando esta mercancía a lo largo de la cadena logística, los drones son fundamentales para cosas como lo que hemos comentado, el control de inventarios. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos almacenando mercancía en altura, hasta el día de hoy, bueno, pues un operario tenía que subirse a unas escaleras de determinada altura para bien recoger de esa estantería la carcasa de móvil o bien simplemente hacer un inventario y saber cuántas unidades nos quedan. Bueno, pues para evitar eso, para hacer esa tarea de mozo de almacén, podríamos decir, de manera más eficaz y eficiente, el dron sería muy, muy, muy útil. Y quiero simplemente, para terminar con esta diapositiva, hablar de un caso muy concreto como es la logística farmacéutica y hospitalaria. En este caso es fundamental la rapidez, ¿vale? Y de hecho ya en España, en la España vaciada, en Teruel, allí por el 2019, ya se hizo la primera entrega de producto farmacéutico a un usuario. Pongámonos en la imagen de, bueno, pues carreteras completamente anegadas por una gran nevada y cómo hago llegar una medicina importante y necesaria para una persona si por vía terrestre no puedo. Bueno, pues es ahí el dron donde nos puede ayudar, ¿vale? Por tanto, tanto en la intralogística, que es como el nombre técnico, ¿no? Tanto en esa gestión de los almacenes como en la logística de esa última milla, el dron, como digo, nos aporta un gran valor añadido. ¿Qué competencias demanda el mercado logístico? ¿Qué nos piden los grandes operadores logísticos a nosotros como docentes y lógicamente nosotros trasladamos a los alumnos? Pues nos piden, como hemos dicho antes, como he dicho antes, ese perfil híbrido. Es decir, nos piden gente con contenidos teóricos, lógicamente el contenido teórico es fundamental, el dron me puede hacer un inventario, pero yo le tengo que decir al dron cómo hacerlo, yo tengo que decirle al dron qué mercancía extraer de un determinado apartado de una estantería, eso se lo tengo que decir yo al dron y detrás de esa decisión, pues lógicamente hay un conocimiento teórico importante. Por tanto, las empresas demandan esos conocimientos teóricos, pero sí que demandan, como bien aparece aquí, competencias o habilidades. Las habilidades son fundamentales. Decíamos, ¿qué puedo aportar yo a la empresa? Además de mi título en técnico superior en transporte y logística para que me contrate a mí. Bueno, pues yo le puedo aportar mi carnet de carretillero, por ejemplo. ¿Y qué evolución tiene el carretillero? Pues ser piloto de dron. Lógicamente, construir en altura para las grandes empresas es mucho más económico y esa altura la podemos superar gracias a los drones, a que los drones nos ayuden. Además, los drones cada vez ya son capaces de soportar cargas útiles mayores, tienen más autonomía, tienen cámaras y sensores mucho más avanzados. Por tanto, el ser piloto de dron es una competencia clave hoy en día para una empresa logística, sin lugar a dudas. Esas habilidades o esas competencias que no podemos impartir en un aula tradicional de clase, sí que el alumno tiene que buscarlas en, pues como este caso, en institutos que nos puedan formar en estas particularidades. ¿Qué rol desempeñamos nosotros en esta transformación? Pasar de este sector
tradicional, que era el sector de la logística y transporte, a pasar a un sector mucho más profesionalizado, donde el Big Data es fundamental, donde las técnicas y conocer, tener ciertos conocimientos en robótica, en electrónica, son fundamentales. Pues nosotros lo que podemos hacer desde la parte más académica es hacer que los alumnos tengan más horas prácticas. Hemos dicho que los conocimientos y los contenidos son importantes, pero es mucho más importante que un alumno esté en un gran centro logístico viendo las alturas tremendas que tiene un gran centro logístico y cómo un dron nos podría ayudar, ¿no? Para suplir esa altura y que incluso pueda seguir construyendo en altura. Por tanto, más horas prácticas, la nueva ley de formación profesional que entró en vigor el pasado año, hemos pasado de tener de que el alumno tenga 370 horas prácticas a tener 500. La FP actualmente es una FP dual, donde el alumno desde el primer curso ya tiene ese primer acercamiento a una empresa y ya empieza a detectar qué necesidades tienen las empresas que nosotros en la institución educativa no le vamos a poder cubrir. Por tanto, ahí es donde el alumno ve esa necesidad y ve que él tiene que ser capaz de aportar ese valor añadido. Por tanto, en primero ya tiene unas horas prácticas, en segundo cumple y cierra el ciclo con el resto de horas, pero es importante que sepamos que ya la formación profesional tiene 500 horas prácticas y toda la formación profesional en España es una FP dual. Formación superior más allá del ciclo de grado superior de transporte y logística. Bueno, pues la Universidad de Nebrija tiene un grado en ingeniería logística que se va a abrir el próximo curso académico y que es el siguiente paso para terminar de profesionalizar este sector. Grado en ingeniería logística. La palabra ingeniería dice, ¿no?, que tenemos que tener pues conocimientos lógicamente de física, de química, de dibujo, porque tenemos que saber diseñar rutas eficientes, ¿no? Por tanto, tanto la FP como la universidad está muy en pro de crear una formación superior que profesionalice el sector. Y por mi parte, ya está, un poco lo que quería hablar de la parte más educativa y la aplicación de los drones a la logística. Doy paso a mi compañero para que continúe con la parte más técnica de los drones. Vale, perfecto. Muchas gracias, Julián. Entonces, ahora os voy a explicar un poco acerca de la normativa que necesitamos cumplir para poder pilotar este tipo de aeronaves y, sobre todo, poder hacer estas operaciones en logística. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder pilotar una aeronave que pese más de 250 gramos o simplemente que la aeronave disponga de una cámara, necesitaremos tenemos que tener la titulación de piloto de dron correspondiente a la categoría de vuelo. En este caso, actualmente en España tenemos en la categoría abierta las subcategorías A1, A3 y A2. Y luego tenemos en categoría específica las subcategorías STS-01 y STS-02, que luego mi compañero Paco hablará más acerca de cómo obtener estas titulaciones. Además de el carnet, digamos, de piloto de dron, es obligatorio que nos registremos como operadores en la sede electrónica de AESA o trabajar bajo una operadora ya registrada. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta es que nos podemos registrar como persona física o nos podemos registrar como persona jurídica. Y es súper importante porque el número de registro operador que nos va a adjudicar a esa tiene que estar visible en la aeronave, ya sea escrito con un rotulador nosotros a mano en la aeronave, enganchado con una pegatina o con un código QR, por ejemplo. Y una duda que me gusta aclarar ya desde un principio, porque es una duda muy habitual, muy recurrente, es que no toda persona física que se registre como operador necesita tener el carnet de piloto de dron. ¿De acuerdo? A mí me gusta asemejarlo como que un operador es una compañía aérea. Y en esa compañía aérea pueden haber tantos pilotos como se desee. Entonces, en cuanto a los tipos de operaciones que se pueden realizar, va de la mano de los que nos ha comentado mi compañero Julián, ¿no? Tenemos el transporte de mercancías,
donde tenemos que tener en cuenta, pues, lo primero de todo, las distancias de seguridad y las mitigaciones. Y también hay que tener en cuenta, y es una cosa muy importante, qué tipo de dron necesitamos para cubrir esa operación, ¿no? Siempre cumpliendo con la normativa y obviamente que pueda llevar la carga que deseemos, ¿vale? Tendremos que planificar correctamente la ruta que se va a realizar, siempre teniendo en cuenta el dron, mirando aspectos como la autonomía de vuelo, el entorno y posibles obstáculos en el recorrido, ya sean naturales o ya sean artificiales. Luego tenemos operaciones como el control de inventario, ¿no? El uso de los drones es una práctica cada vez más habitual en este tipo de controles para controlar, obviamente, nuestros almacenes. Y en este tipo de operaciones tenemos que tener en cuenta que al ser un espacio cerrado, es decir, que la aeronave no puede salir al exterior, la normativa aeronáutica no aplica, por lo que no necesitaríamos coordinarnos con posibles entidades que nos afecten en nuestro área, ya sean aeropuertos, helipuertos, militares. Entonces, una vez tenemos eso en cuenta, es importante también los aspectos de la seguridad del entorno dentro del almacén, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de dron que vamos a utilizar, hay que mirar el sistema de guiado y todo esto para garantizar un vuelo preciso y seguro dentro de nuestros almacenes. Y el otro tipo de operaciones que se pueden realizar con los drones, es también que ha comentado mi compañero Julián, es bueno, que se hace entrega de una mercancía utilizando la aeronave en el último tramo del trayecto, ¿no? Este tipo de operaciones es especialmente útil en entornos donde es difícil acceder pues, con otro medio de transporte, ¿no? Es difícil de acceder, es muy lento, es costoso. Entonces, gracias a los drones, podemos realizar este tipo de entregas de manera más directa desde un centro logístico cercano hasta el destino final. Aquí en España, siempre que realicemos una operación al aire libre, necesitamos contar con las coordinaciones y los permisos necesarios. ¿Dónde poder ver qué permisos necesito tener? Pues en España tenemos la página de Enaire Drones, que lo gestiona Enaire, y es un mapa de España donde siempre nos van a decir si estamos dentro del área de seguridad pues, de algún aeropuerto, zonas naturales protegidas, puertos. Entonces, con la información que nos va a proporcionar la página de Naire Drones, tenemos que realizar estas coordinaciones poniéndonos en contacto con ellos. Comentar que desde Aerocámaras, en caso de que tengáis alguna duda de cómo realizar este tipo de coordinaciones, disponemos de un curso, que es el curso de gestor de operador, donde primero os hacemos entrega de una teoría para que podáis ver cómo sería la teoría de pedir esos permisos y luego ya haríamos una clase práctica pidiendo cada uno de estos permisos, ¿no? Poniendo unos ejemplos y pediríamos todos los permisos necesarios. Entonces, perdón, vale. Entonces, más allá de la teoría que hemos comentado, hay ejemplos reales en diferentes partes del mundo donde ya se están utilizando los drones para pues, entregas de medicación, alimentos, documentación, muestras. Y a continuación, bueno, os voy a comentar tres casos reales, ¿no? Y así os mostramos cómo se está poniendo en práctica. El primer caso que os quiero comentar bueno, fue uno que realizamos desde una filial de Aerocámaras, concretamente desde Drone to Yacht, y el objetivo fue la entrega de comida gourmet, bebidas y otros productos directamente a los yates, ¿no? Con estas operaciones que realizamos, se redujeron considerablemente los costes logísticos en entornos marítimos y los pedidos se enviaban mediante este tipo de drones y con un sistema de cableado. Así era la manera en la que hacíamos entrega de estos productos, ¿vale? Lo hacíamos de esa manera porque así evitábamos que el dron tuviera que aterrizar en el yate y minimizábamos cualquier riesgo posible. Para llevar a cabo estas operaciones, pues fue necesario coordinarnos con aeropuertos y con los helipuertos de la zona, como también asegurar la operativa tanto en tierra como en el entorno marítimo. El segundo caso del que os quería hablar es un caso que se llevó a cabo en Noruega con el proyecto Drone Delivery Network. Y este proyecto consistió en la entrega de paquetes en las zonas rurales y que había mucha nieve, ¿no? Entonces,
Aquí, obviamente, especialmente en invierno, pues esas carreteras que estaban cerradas o que eran difíciles de transitar, el dron era un método, pues, a considerar. Entonces, gracias a estos drones se facilitó la llegada de productos a esos lugares más aislados, superando esas barreras de clima y del terreno, ¿no? Entonces, de esa manera se mejoraron los tiempos de entrega, se garantizó que las comunidades remotas recibieran todo lo que necesitaban, ¿no? Y por último, el tercer caso que os quiero comentar es un proyecto muy importante que realizó Amazon, ¿no? Amazon Prime Air. Este proyecto, bueno, estas operaciones se realizaron en Estados Unidos y en Reino Unido y consistió de que Amazon realizó unas pruebas de drones que transportaban paquetes de hasta 2,5 kilos y los bueno, transportaban desde centros logísticos automatizados hasta el domicilio en zonas suburbanas, ¿no? El radio era de unos 12 a 15 kilómetros, ¿no? Y gracias a estas pruebas pues, bueno, se demostraron la capacidad de estos drones para realizar estas entregas rápidas y directas, reduciendo tiempos y mejorando pues, esta eficacia en la última milla. A continuación, Paco os va a comentar más acerca de la formación para este tipo de operaciones. Gracias, Alejandro. Bueno, pues como os decía antes, el que menos sabe de drones en esta compañía soy yo, así que intentaré ser breve e ir al grano. La parte que me han reservado es la de formación y toda la referente al área técnica de esta actividad. La actividad de los drones en el ámbito logístico, sin duda, es una oportunidad. Es una actividad que acompaña innovación con diferenciación. La tecnología de los drones se ha ido incorporando a todos los ámbitos de actividad, como os decía antes, pero no es una tecnología excluyente, digamos, es complementaria. Se integra con los medios tradicionales, los complementa, los mejora y en algunos casos casi es exclusiva. Pero no es la idea es aprovechar las ventajas de la tecnología y desarrollarlas allá donde se puede. Obviamente, en las noticias estamos viendo últimamente mucho pábulo al ámbito militar. La drónica es una tecnología de doble uso, ¿vale? Y lo cierto es que su origen fue militar, ¿vale? El primer intento de hacer volar una aeronave de manera autónoma y a distancia fue en la Primera Guerra Mundial y se consiguió. A partir de ahí fue evolucionando y en esta última etapa, pues el impulso tecnológico vino por la aplicación más, digamos, vinculada a la seguridad que al ámbito civil, ¿no? Bueno, eso ha pasado con otras muchas tecnologías. No tiene ni bueno ni malo, es simplemente una descripción. Y en cuanto a los drones, está habiendo un desarrollo brutal. Fijaos este tipo de drones, para que os hagáis una idea, luego los comentaremos más en detalle, pero este es un dron que tiene 3 metros de distancia entre ejes. Es un dron que pesa 70 kilos y puede transportar pesos de hasta 50 en este compartimento que lleva aquí. Y además lleva un dispositivo mediante el cual, a través de un winche, una polea, un cabrestante, puede hacer descender la carga sin necesidad de aterrizar el equipo. Esto es algo que técnicamente ya funciona. Luego vemos ejemplos. Tenemos aquí, como os decía, distintos tipos de drones. Hablamos de DJI básicamente porque es el estándar mundial. DJI es un fabricante chino de Shenzhen que tiene el 80% de la producción mundial de drones comerciales. Entonces, no lo podemos obviar. Nosotros somos distribuidores de DJI. Bueno, pues también tenemos nuestro interés, pero en este caso es por fuerza. Tienen un equipo específicamente destinado a la logística, que es el que veíamos antes, es el Flycart 30.
Es el peso máximo que puede legalmente transportar, aunque ha demostrado que puede transportar hasta 60 kilos sin afectar a su capacidad de vuelo. Que puede transportar eso, cargas de pago de hasta 30 kilos a 28 kilómetros de distancia, 16 con carga máxima. Bueno, estos son parámetros siempre relativos porque depende también de la intensidad del viento, de las vicisitudes del vuelo, si hay que ir cambiando más o menos de altura, pero bueno, tomémoslos como medio, como dato medio. No está mal para un equipo que vuela. Tiene una velocidad relativa significada, ¿no? Las dimensiones, como os decía, son de unos 3 metros de distancia entre ejes, 3,01 en este caso exactamente, y tiene como unos 60 centímetros de altura en eje vertical. Puede volar hasta 6.000 metros de altitud, pero bueno, hay un dato contrastado, hay una experiencia de que un dron de este tipo subió una botella de oxígeno hasta la cima del monte Everest. No lo hizo desde el nivel del mar, lo hizo desde uno de los campamentos base, digamos que creo que era desde 4.000 metros de altitud ya, pero se subió el solito 4.000, pero en 30 segundos, ¿vale? Para que veamos cómo esto es una operación logística en sí misma, pero también una operación de emergencia, ¿vale? Con lo cual la prevención y la digamos, inmediatez son fundamentales. Algo que es característico de los drones es, por un lado, la rapidez, por otro lado, la seguridad, pero además la eficiencia y también la sostenibilidad. O sea, imaginaos esto pues con un helicóptero allí, ¿no? Bien, en esta presentación que luego os compartiremos tenéis varios enlaces, en concreto en este hay un vídeo de YouTube, que simplemente clicando en esta imagen salta el enlace y ahí veréis lo que os acabo de describir. El vídeo del dron llevando una botella de oxígeno a la cima del Everest. Este es un dron que salió el año pasado, ¿vale? O sea, estamos haciendo aquí una presentación de tecnología punta. El DJI Matrix 400, que es un dron no puramente logístico, es un dron multipropósito. De hecho, el Matrix pues es una matriz que incorpora diferentes interfaces y complementos para hacer operaciones de toda tipología. Y uno de ellos es el del transporte. Puede transportar hasta 6 kilos de urgencia. 6 kilos, pues un kit de reanimación cardiopulmonar que puedes llevar, un salvavidas que puedes arrojar hasta a 6 kilómetros de la playa. Bueno, puedes incorporar cámaras que te reflejen de manera fidedigna, pues por ejemplo, una representación en 3D de tu mega almacén. Imaginaos estos almacenes enormes de las distribuidoras que tienen casi kilómetros, pues puedes ver una representación en detalle, ¿no? Y casi todos estos drones incorporan ya, sobre todo los de gestión, que serían tanto el Matrix como el Mavic, incorporan ya módulos de inteligencia artificial, con lo cual, pues del mismo modo que se aplican para el conteo de personas, por ejemplo, en una manifestación, ahora mismo la policía levanta un dron y simplemente girando 360 grados hace un conteo con una precisión del 99% de las personas presentes en el ámbito de visión. Lo mismo lo aplicarías al ganado, lo mismo lo aplicarías, por ejemplo, a la densidad de masa forestal, o lo mismo lo aplicarías al conteo de elementos en un almacén, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Este es un dron que pesa 10 kilos y puede transportar hasta 6, pero tenemos aquí una opción menor, el Mavic, que también es la última versión, ha salido hace un mes este dron, tiene una autonomía de vuelo de 59 minutos. Para que os hagáis una idea, pesa 1 kilo apenas, ¿vale? Tiene unas dimensiones de 25 por 12 por 12, nada, o sea, como una mano grande, por así decir. Obviamente, para transporte, aunque tiene un módulo para pequeñas cargas, no es su utilidad principal, pero sí con esa cámara multiespectral y el módulo de inteligencia artificial, bueno, es que es especializado para hacer lo que os decía antes,
conteo, seguimiento, aplicación de inteligencia artificial, te puede incluso diferenciar por diferentes elementos. Aprende. Pues imagínate el almacén de una gran empresa automovilística donde tiene en fábrica pues puertas por un lado, capós por otro, baterías por otro. El tío en una pasada te puede hacer una estimación con un margen de error mínimo. Y fijaos el alcance de transmisión. Tú que lo estás controlando con la emisora, con el mando tradicional, puedes hacer volar este dron hasta 30 kilómetros de distancia, lo cual no es poca cosa para un dron que cabe en la palma de una mano. Para que os hagáis una idea, el Flycard costaría unos 15.000 euros, el Matriz no llega a los 10.000 y el Mavic pues, está entre 3 y 5 dependiendo de la tipología de la cámara que incorpore, básicamente. Hay drones más pequeños que también podrían tener utilidad. Hay drones que apenas pesan 50 gramos. ¿Qué utilidades tienen? Pues desde el momento en el que incorporan una cámara, la que uno quiera dar. Desde el punto de vista de la formación especializada en este ámbito, aquí es donde hemos desarrollado con el Instituto Nebrija una formación específica de especialización que integre de los parámetros de la actividad logística con las necesidades de pericia de vuelo y autorización de licencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que además esta homologación es europea, ¿vale? Donde tendrías la licencia de piloto de drones, tanto para logística como para cualquier ámbito, el curso de gestión de operaciones de vuelo, que es fundamental, no solo para coordinar las operaciones, sino también para valorar los requisitos y limitaciones de cada operación. Y después el curso de especialización logística en sí mismo. Todo este es un módulo acreditado que tiene 15 créditos en CTS. El curso de piloto avanzado hoy en día empieza a ser ya un estándar. En su momento podría considerarse un punto, un factor diferencial en la carrera profesional. Hoy en día empieza a ser una condición necesaria. La gestión de operaciones de vuelo, en realidad, esto es útil tanto para drones como para cualquier otro elemento que vuela. Los conocimientos que adquieres para gestionar operaciones de vuelo con drones son aplicables a hacerlos con helicópteros o con aviones. Y el curso de especialización en logística obviamente está vinculado directamente a las utilidades de esta tecnología en el ámbito que nos interesa, que en este caso es la logística. La duración, pues entre 1 y 2 meses dependiendo de la intensidad o la programación de las operaciones. Con lo cual, estando abierta ahora la matrícula, podría ser una buena oportunidad para aprovechar el tiempo este verano. Desde el punto de vista de los títulos de piloto que integra esta formación, aquí es interesante saber que para poder pilotar un dron hay que tener en cuenta las características de la titulación del piloto, el entorno en el que se va a ejercer el vuelo y después también las características del dron. Aquí un poco desgranamos la diferente tipología. Nosotros lo que hacemos es aconsejar a nuestros alumnos que hagan el curso avanzado, que las integra todas. ¿Vale? Así tienes, si te quieres hacer digamos, un planteamiento profesional, que mínimo que tener todas las posibilidades cubiertas, ¿no? Hay un punto también diferencial que también es demasiado técnico ahora para desarrollar, pero para aquellos que quieran avanzar en esta posibilidad, hay que saber que hoy en día se puede volar un dron prácticamente en cualquier parte y prácticamente cualquier tipo de dron, pero hay que saber cómo, hay que saber qué requisitos cumplir, hay que saber qué medidas de seguridad hay que incorporar, hay que saber qué permisos o justificaciones previas hay que pedir, incluso algunas que son simplemente comunicaciones, no solicitudes, pero esa es la clave.
en las redes que cabe todo. A veces se ve gente diciendo auténticas barbaridades. Pero bueno, cualquier dron que lleve una cámara necesita una licencia de piloto. Y cualquier dron con capacidad de vuelo puede ejercerla en cualquier ámbito cumpliendo las restricciones. Igual que si voy conduciendo un coche por la autopista no me puedo tirar monte a través porque me apetezca. Bueno, pues algo similar se puede aplicar. La gestión de operaciones de vuelo, que de esto sabe mucho más Alejandro, que hablaba antes que yo, es uno de los módulos que incorporamos en esta formación precisamente por los que os decía antes. No solo se trata aquí de saber de logística, no solo se trata aquí de tener pericia de vuelo, sino se trata de saber afrontar las operaciones que te permite esta tecnología con eficiencia y seguridad. ¿Vale? Entonces ahí ver las posibilidades reales. Hoy en día se puede hacer prácticamente todo online, muchas se pueden hacer desde el móvil. Es tan sencillo como, hombre, saber un poco por dónde uno anda. ¿Verdad? Por eso hemos incorporado esta formación porque la creemos fundamental. Y esto aplica a logística y aplica a cualquier ámbito. El curso de operaciones logísticas en concreto, aquí no solo plasmamos experiencias teóricas, sino también experiencias prácticas que hemos llevado a cabo nosotros en aquella experiencia que comentaba Alejandro antes. Pero hemos desarrollado otras spin-off de esta compañía pues para el ámbito marítimo más extenso. Imaginaros barcos fondeados a 5 millas de la costa con mala mar y que tiene que ir no solo el práctico a bordo, sino el responsable de la compañía petrolera que tiene que cargar los tanques de combustible al recoger una muestra. Bueno, los que hemos navegado sabemos de la dificultad que eso conlleva. En cambio, con un dron es que es instantáneo prácticamente. Esas 5 millas las puedes recorrer en apenas 3 minutos y sin ni siquiera posarse en el banco, haciendo bajar el gancho, se le acopla la muestra y directamente la lleva al laboratorio. Y en minutos tiene el resultado para saber qué tipología de fuel hay que incorporar al barco. Esto es una aplicación muy concreta de la que os hablo con tanto detalle porque la hemos desarrollado. Desde un punto de vista práctico, las posibilidades son infinitas. Por eso, lo que preferimos es hacer lo que hemos hecho hoy, una pincelada general sobre las posibilidades y que seáis vosotros los que expreséis vuestras dudas o inquietudes. Lo podéis hacer en este mail o lo podéis hacer a continuación en el chat que vamos a abrir en este momento por si alguien quiere en directo expresar alguna duda y ver si podemos resolverla. ¿Vale? Entonces, un momento, a ver si lo puedo activar yo, si no aviso a soporte de que lo haga. A ver, chat. Chat activado. Venga, está disponible, así que si alguien quiere hacer alguna cuestión, pues es el momento. Si no, como digo, con nosotros, con todo el tiempo y el cariño del mundo, estaremos encantados de responder a las cuestiones que os surjan sobre esta actividad. Vamos a ver, aquí Eric nos pregunta sobre el tema de las entregas a yates. Sabía que iba a llamar la atención esta actividad. ¿En qué categorías suelen realizarse y cómo afectan las limitaciones máximas de distancia? ¿Se tienen que hacer en VLOs con observadores? Gracias. Eric sabe de lo que habla. Entonces aquí yo creo que quien mejor puede contestar, porque es algo muy técnico relativo a los drones, es Alejandro. Sí, bueno, gracias Eric por la pregunta. Aquí tenemos que valorar, pues obviamente si lo vamos a hacer en VLOS o BVLOS, hay que mirar a qué distancia vamos a hacer esa entrega, pues allá Perdona, perdona barcos. Alejandro, deberías de escribir que es BVLOS y VLOS porque no todo el mundo aquí será piloto de drones. Toda la razón. Cuando hablamos de VLOS, es siempre que el piloto tiene en visual la aeronave.
¿vale? Siempre estamos viendo dónde se encuentra nuestra aeronave. Y VV-LOS es cuando perdemos de vista ese dron y la normativa nos permite hasta 1 kilómetro de distancia, ¿no? Piloto dron 1 kilómetro de distancia. Y en el caso de poner un observador en ese kilómetro 1, podríamos llegar a volar el dron hasta 2 kilómetros de distancia. Entonces, una vez tenemos ya eso en cuenta, podemos valorar pues, si el yate, por ejemplo, se encuentra a 1 kilómetro de distancia, podemos hacer esa entrega pues, en categoría STS-02, que sería la de BV-LOS, que es más allá del alcance visual. En caso de que el yate estuviera a 2 kilómetros de distancia, pues si hay la posibilidad de poner ese observador en el kilómetro 1, pues lo podríamos hacer en esa categoría sin problema. En caso de tener que llevar una entrega, pues vamos a poner un ejemplo de a 5 kilómetros de distancia, ya tendríamos que empezar a valorar pues, otras alternativas. Como ha dicho Paco, una de las opciones sería tema SOR, ¿de acuerdo? Ahí entraríamos a valorar la categoría, bueno, el tipo de operación que se pretende realizar y haríamos un estudio aeronáutico de seguridad. Eso, el SORA es el acrónimo en inglés de una evaluación específica de riesgos operacionales, que es un estudio que hay que presentar a ESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para operaciones de entornos muy específicos que salen salen más allá de aquellas de escenarios de riesgo medio, ¿no? Hay unos parámetros, unas estimaciones para cada tipología de circunstancias de vuelo y ahí se integran eh, condiciones físicas de dónde se va a hacer la operación, condiciones del dron, también hay que tener en cuenta titulación y otros parámetros de mitigación. No es lo mismo que sea un dron que lleve un sistema de paracaídas que un sistema de protección automático, etcétera, etcétera. Es una actividad apasionante que requiere conocimientos, como os decía antes, más allá de la pericia de vuelo. Por eso le hemos incorporado el módulo de gestión de operaciones aeronáuticas, porque lo creemos vital. Como os decíamos, nuestra experiencia es que prácticamente se puede volar en todas partes, pero hay que saber cómo. Y el cómo no va en saber pilotar, va en saber cómo gestionar esas operaciones de vuelo. Bueno, no sé si va a haber más, pero estamos llegando ya al tiempo preestablecido. Aquí dice Dagaku, ¿podrías proporcionar una estimación del salario como trabajador? Depende, como se suele decir, y no digo esto por ser esta una empresa de origen gallego. Para que te hagas una idea, porque he visto un ejemplo muy reciente, en el ámbito agrícola, que es un ámbito donde los drones tienen un desempeño específico, hablamos de 45 euros por hora, ¿vale? Si hablamos de piloto integrado en una operadora y trabajando como un asalariado, ¿vale? Se integra en el convenio colectivo al que pertenezca cada compañía. Si hablamos de una media, hay estimaciones que dependen de, como siempre, los conocimientos, la experiencia y las distintas aeronaves que el piloto domine. Pero un salario medio para alguien que comienza y tiene digamos, varios conocimientos, no solo el carnet de piloto, ¿vale? Ahí podemos hablar de entre 2.000 y 3.000 euros brutos mensuales. Seamos conscientes, no es un trabajo de 8 a 3 sentado en una oficina, ¿vale? Ser piloto de drones conlleva operaciones de vuelo en entornos normalmente no urbanos, en ubicaciones distintas, con tipos de aeronave distintas y en entornos distintos. Es una profesión apasionante que tiene un desarrollo brutal, pero seamos sinceros, no vale para cualquiera. Y bueno, de todas formas, Dagaku en el blog de Aerocámaras, que si te metes en nuestra página web lo puedes ver,
Sé que hay varios artículos a propósito de salidas profesionales, salarios medios, etcétera. Tenemos aquí, vamos a aprovechar una de Santiago Díaz y, como digo, va a ser rápida y la última. Gracias por la enhorabuena. Mi consulta sería tanto así como para logística como para inspección del sector marítimo como de eólico marino, por ejemplo, la gestión. Veamos, mi consulta sería si tanto como para logística como para inspecciones en sector marítimo como eólico marítimo, por ejemplo, la gestión de cómo serían esas operaciones de vuelo, todas serían desde tierra o también operaciones offshore, como acompañando ROVs. ¿En qué ámbitos se adoptarían estas operaciones? Inca, etcétera. La respuesta directamente es sí, se pueden hacer también offshore el seguimiento y pilotaje del dron, pero aquí Alejandro se puede extender más que yo. Lo que tenemos que tener en cuenta es siempre, bueno, gracias a la aplicación de aire de drones, mirar qué entidades nos van a afectar. Pues, a lo mejor, por mucho que estemos dentro del mar, en zona marítima, el área de seguridad del aeropuerto nos puede llegar a afectar, no solo del aeropuerto, sino de helipuertos e incluso zonas naturales protegidas. Entonces, independientemente si despegamos de tierra o de mar, siempre que se realice un vuelo en esas zonas, tendríamos que coordinarnos con esas entidades. ¿Qué, en caso de hacerlo en zona marítima, qué nos podríamos evitar? Pues como no sería zona urbana, si lo hacemos totalmente en el mar, digamos, nos podríamos evitar pues, la comunicación al Ministerio de Interior, ¿no? Una comunicación que hay que hacerla siempre que se realice vuelos en zonas urbanas. Entonces, lo dicho, gracias a la aplicación de Naire Drones, ahí tendríamos que mirar pues, todas las restricciones que nos podrían aplicar. Hombre, en cuanto más concreta es la operación, digamos, más especializada tiene que ser la autorización. Santiago, como te decía, en pantalla tenemos el mail al que puedes expresar cualquier duda y nuestro departamento de gestión aeronáutica te podrá ayudar. Ahora sí que vamos con la última de verdad porque quedan 3 minutos. Dice aquí José Luis Pérez que ¿cuál de las especialidades tiene más salida? Él se decanta por inspección de estructuras. Entiendo que hablamos de infraestructuras digamos, de alto valor. Efectivamente, pero te soy sincero, en nuestra experiencia, la verdad es que hay 4 especialidades que se llevan la palma desde el punto de vista de la gestión de la información, por así decirlo, ¿no? Nosotros tenemos una formación muy específica, piloto máster le llamamos, que también tiene acreditación universitaria, tiene 30 créditos ECTS, es como un medio máster, ¿vale? Y ahí incorporamos todos los conocimientos necesarios desde múltiples ámbitos, incluso ámbitos de mantenimiento, mecánica drónica, incluso de instructor de vuelo, de gestión aeronáutica, radiofonista aeronáutico y pues, montaje y mantenimiento de drones, incluso instructor de vuelo, ¿vale? Incorporamos 4 especialidades que hemos seleccionado porque en los 10 años que llevamos en esto, formando del orden de unos 5.000 pilotos al año, habiendo empezado nosotros en esta actividad siendo los primeros en prestar servicios con drones, algo que ya no hacemos porque sería una competencia desleal para nuestros alumnos, ¿vale? El ámbito de las inspecciones técnicas de grandes infraestructuras, eso está en constante desarrollo y no se pueden imaginar hoy en día profesiones como ingeniería, arquitectura, topografía sin tener conocimientos de drónica. Pero hay otras especialidades que en función del cariz de cada uno pueden tener mayor interés. Por ejemplo, en emergencias y seguridad, los drones hoy en día forman parte del equipamiento de la UME, de bomberos, de protección civil, de guardia civil, de policía, y nosotros hemos formado a buena parte de ellos. Otra que tampoco es despreciable es el ámbito del audiovisual y la cinematografía, seguimiento de actividades deportivas, cinematografía, publicidad, bueno, ahí recordad esta última película que hizo Bayona sobre el accidente del equipo de rugby de Uruguay en los Andes,
solo grabaron pilotos españoles formados en aerocámaras. Después, ¿qué más podemos tener? Pues, por ejemplo, topografía y fotogrametría. Hoy en día un topógrafo que no sepa manejar un dron no sé de qué vivirá. Y así una sucesiva, digamos, incorporación de actividades al mundo de la drónica. Como os decía, se ha capilarizado en todos los sectores y cada vez es más. Antes era un factor diferencial. Ahora, tener conocimientos de drónica es una condición necesaria para poder desarrollar una carrera profesional en el ámbito que sea. Y por lo que veo, ya está, pero es que no podemos seguir más. Las dudas que nos han planteado, salvo la de Dagaku, que hablaba de un salario, se ve que se acerca por primera vez, las otras eran dudas cuasi profesionales. Se ve que entre la audiencia había ya varios pilotos, lo cual me alegra, pero nuestra intención era más hacia aquella gente que se acerca por primera vez a este ámbito. Un mensaje, tened cuidado, esta actividad engancha, no solo desarrolla tu carrera profesional, sino que además te va a encantar. Y pues nada, gracias a la audiencia, gracias al Instituto Nebrija, en concreto, muchas gracias a Julián Núñez por habernos acompañado en esta pequeña ponencia y a Alejandro. Y nada más, buenas tardes a todos y ahí tenéis el mail para dudas, sugerencias, lo que queráis. Compartiremos con todos los asistentes el vídeo y la presentación, ¿vale? Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Paco. Alejandro. De todos.